Don Chambitas presenta Chambiología, un proyecto de podcast comunicado por Hugo Hernández. ¿Qué onda, compitas? Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 15 en 15 de septiembre de Chambiología. Qué buen tino y qué buen número. Hoy tengo un invitado colimote, como toda esta segunda temporada de Chambiología ha sido talento de aquí, de esta ciudad de Colima. Mira, yo soy Antonio Chávez, soy originario de Ciudad Guzmán, Jalisco. Nací en el municipio de Zapotlán el Grande, pero desde muy niño, prácticamente desde que nací, he vivido aquí en Colima. Tengo 33 años y tengo 33 años viviendo aquí en Colima. Entonces, yo me considero colimote, porque me adoptó esta ciudad tan bonita. Y ahorita ya hasta comalteco, ¿no? Qué chida introducción. Y ahora sí, sabiendo un poco de ti, sabiendo tu nombre, sabiendo dónde naciste y dónde has estado la mayor parte de tu vida, cuéntanos un poco más de ti. ¿Qué hace Antonio Chávez for living, como dicen los gringos? Mi chamba. Ajá. Es yo soy desarrollador de software. Tengo pues prácticamente los últimos 12, 13 años trabajando en la industria. Principalmente trabajo como desarrollador full stack, aunque para aplicar plataformas web, aunque más que nada mi enfoque está en el backend, con tecnologías como Ruby on Rails, JavaScript, React, todo eso. Entonces, pues sí, eso me dedico a desarrollar software y a programar. El stack colimote, Ruby on Rails, ¿verdad? Sí. Que creo que ya es pues de aquí, de casa. Sí. Toño, pero vamos a hablar pues largo y tendido de lo que haces como desarrollador de software. La gente que escucha Chambiología da por entendido que la gente que yo invito aquí está en la industria de tecnologías de información. Y es bien interesante que nos vayas a compartir qué haces como backend o como full stack developer. Pero antes de irnos a ese tema, platícanos de tus chambas antes de ser developer. ¿Trabajaste antes de ser programador en otras áreas? Hice de todo. Bueno, no de todo, pero sí, pues tengo desde los 12 años trabajando en distintas cosas, ¿no? ¿Desde morrito? Desde morrillo, sí, empecé. Pues mira, mi primer chamba fue, iba creo que todavía como en sexto de primaria, y mi papá tenía una tienda de material electrónico, ahí por Javier Mina, tantito antes de la Glorieta del Charro, y ahí lo que hacía yo era, mi papá me tenía de chalán en la tienda. O sea, él me decía, ocupa 1 metro de cable, y yo iba de tal calibre, de un solo hilo, iba yo y recortaba, ¿no? Y lo llevaba para los clientes. Entonces mi chamba era estar ahí cortando, midiendo, acomodando el inventario en los anaqueles, todo eso, ¿no? Y eso lo hacía por las tardes, pues, o sea, en la mañana iba a la escuela, en la tarde me dedicaba a eso, y más como por decir, estoy haciendo algo, ¿no? Ahí sí no fue como cuestión de necesitaba trabajar, sino que como que me llamó la atención y me gustaba mucho lo que hacía mi papá, y pues me gustaba trabajar también ahí con él en la tienda. Qué chingón, Toñito. ¿Y alguna otra chamba que para ti haya sido relevante antes de ser programador? Trabajaba yo lavando coches también cuando iba en la secundaria para ganarme una feria los fines de semana, o sea, y aparte para no estar nada más así de embalde, como quien dicen. Y después ya estando en la facultad, bueno, en el tecnológico, porque yo estoy en el tecnológico de Colima, estuve trabajando en Cinépolis. Ahí estuve un tiempo en la taquilla, otro tiempo en dulcería. Y sí, dulcería causó sus estragos con tanta palomita que podía comer, pero pues no le hace. Ahí le echábamos ganas. ¿Y esa, Toñito, fue entonces tu última chamba antes de ser developer en Cinépolis? Sí, Cinépolis fue el último jale que tuve antes de trabajar como programador. Y sí era bastante interesante. Conocí mucha gente, muchos amigos que tengo hasta el día de hoy, con los que me llevo muy bien. Entonces, pues ahora sí que estuvo muy padre. Eso justo te iba a comentar, que estar en servicio al cliente es conocer un buen de personas, ¿verdad? Sí. Tanto en lavado de autos, que decías, sí. Autobaños, como en Cinépolis, en servicio al cliente. ¿Cuánta gente no has de haber visto y cuánta gente no te debió haber visto a ti, ¿no? Yo creo, sí. De hecho,
con Nancy me dice, bueno, yo no compraba palomitas, pero sí iba al cine. Ella dice que no me había visto. Ajá. ¿Quién sabe? A lo mejor ya había echado dos, ¿no? Nancy es tu esposa, Nancy es mi esposa, sí. Chingón, Toñito. Oye, ¿y lo hacías esta chamba mientras estudiabas en dónde? En el Tecnológico de Colima. Tecnológico de Colima, que ahí estudiaste la carrera Soy ingeniero en sistemas computacionales. Ok. Entonces, egresado del Tecnológico de Colima. Entré al Tecnológico en el 2008 y salí en el 2013 más o menos. Y sí, cuando trabajaba en el Tecnológico, pues era de 7 de la mañana a 2 de la tarde en el Tec y de 4 hasta las 11 de la noche en el cine. Y por ejemplo, pues para hacer tareas era en la madrugada, pues llegaba a la casa y para hacer trabajos, lo que me pidieran en el Tecnológico, sí nos aventábamos toda la noche. De hecho, todos mis compañeros de generación, por ejemplo, Noel es uno de mis compañeros de generación, que íbamos juntos en el TEC. Nos juntábamos en la casa de un amigo que le decíamos el Flash, ahí por el Salatón. Sí, sí, pues es que cuando uno está en la escuela, pues uno vive donde hay, no donde uno puede escoger, ¿no? Entonces, nos juntábamos ahí en la noche, hasta eso que estaba muy, muy ameno el lugar, y era toda la noche de trabajar, pues, en los proyectos que tuviéramos de la escuela. Entonces, pues, así fue como sucedió todo eso. Qué chido. Y en tu caso, Toño, ¿por qué la decisión de estudiar ingeniería en sistemas computacionales? Pues mira, a mí desde niño siempre me interesaron las computadoras. Siempre hubo computadora en mi casa. Mi papá, como ya lo había comentado, él tenía una tienda de material eléctrico, pero aparte él también desarrollaba sistemas, o sigue desarrollando sistemas de automatización industrial, y él se enseñó a sí mismo a programar. Y cuando yo estaba morro, me acuerdo perfectamente que pues ahí estaba en la madrugada mi papá trabajando en la computadora de la casa, trabajando en el sistema que estaba haciendo porque después pasó de trabajar en la siderúrgica en Lázaro Cárdenas. La razón por la que estamos aquí en Colima, toda mi familia, es porque mi papá estuvo trabajando en Peña Colorada, ahí en Minatitlán, y él hizo el software que es para controlar la velocidad de los molinos de piedra, más bien como la interfaz, ¿no? Y esa interfaz que él hizo, pues la hizo cuando yo estaba chiquillo, y era la interfaz que él estaba trabajando en las madrugadas, que yo lo veía que estaba sentado en la computadora, ¿no? Metiendo números. Yo tendría escasos 3, 4 años, y siempre se me quedó como bien grabado, y desde entonces pues ahora sí que tuve como esa curiosidad por todo lo que tenía que ver con computadoras, desde videojuegos, ¿no? hasta ver cómo funcionan, repararlas, lo que fuera, ¿no? Y ya entrando a la facultad, a la carrera, se me hizo como más sencillo, ¿no? Tomar la decisión, porque ya tenía desde antes como las ganas, ¿no? De estudiar algo que fuera de lo que me gustaba, que era eso, las computadoras. ¿Qué pasa al final de la carrera? Hubo una conferencia de Ruby on Rails que se llamaba Magma Rails, que fue la primera edición en el TEC de Colima. Claro que la sede fue en el TEC de Colima. El TEC de Colima. Compa, entonces... yo fui a los que fueron al TEC a decirles si podía ser ahí. Pues ya era el destino. Recuerdos, era sí. el destino, así tenía que ser. Y sí, o sea, estuvo muy padre. Me llamó mucho la atención porque pues obviamente la tecnología era muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Por ejemplo, o sea, el Tecnológico tiene muy buenos maestros y nos estaban orientando muy bien, pero sí estamos utilizando, pues ahora sí que tecnologías que desde el punto de vista de la industria, pues sí son más orientadas a trabajar con Microsoft, a trabajar con Visual Studio, todas esas herramientas que pues en aquel entonces era como lo más común, ¿no? Y cuando fue a esa conferencia, me llamó la atención Ruby on Rails. Me llamó la atención para empezar porque no necesitabas un entorno de programación, lo único que necesitabas era un editor de texto y una consola para correr tus comandos. Y eso fue como que lo que me gustó, pues que era como muy hacker, friendly. No friendly, porque no. Instalar Ruby en aquel entonces en tu computadora era un dolor de cabeza. Pero como que esa cuestión de armar tu entorno de desarrollo en tu computadora para luego empezar a hacer la aplicación, como que eso me gustó, pues meter comandos en la consola, etcétera, etcétera. Entonces fui aprendiendo poco a poco y en 2011, como tantito antes de que se terminara
cuando yo estaba en sexto semestre, se acercaron al Tecnológico de Colima, los compas de Tango Source. Un saludo a toda la banda de Tango Source. Federico Ramallo, que le tengo mucho aprecio, que le mando también un gran saludo. Fue la persona que nos dio la charla, como por decir así, para explicar qué tecnologías utilizaba la empresa, que era también Ruby on Rails. En aquel entonces había un framework que se llamaba Sprout Core, etcétera. Puedo meterme a los detalles, ¿no? Y lo que es, cómo era como el framework de trabajo que ellos tenían, pero pues me llamó mucho la atención, se me hizo como una oferta muy atractiva. El asunto era que yo no estaba listo para hacer prácticas profesionales y ellos estaban buscando practicantes. Al final dije, voy a mandar, aunque no me corresponda hacer mis prácticas profesionales. Todavía me faltaba un año, de hecho. ¿Un año? O mínimo 1 o 2 semestres. No me acuerdo exactamente cuánto, pero todavía me faltaba. Entonces, yo en aquel entonces no sabía hablar inglés, mucho menos escribirlo. Entonces, yo lo que hice fue escribí mi CV en español, lo metí a Google Translate y lo que salió lo pegué en un documento y lo mandé a la empresa, ¿no? Que en aquel entonces el que estaba reclutando era Federico. El mismo CEO de la empresa. No, bueno, Federico era el CTO, era el director de tecnología. Okay. Entonces, en ese momento, pues yo dije, bueno, pues, o sea, no pierdo nada en mandarlo, ¿no? O sea, lo peor que puede pasar es que me voy a quedar igual, o sea, sin chamba, ¿no? Porque en ese momento no estaba trabajando. Entonces, pues da la casualidad que a Federico le llamó la atención el hecho de que yo haya ido a la conferencia y lo haya puesto como algo, como una experiencia, no tanto como experiencia laboral, pero como una fuente en la que yo había aprendido algo. Entonces me llamó y ya me dijo, che, ¿cómo estás? Te hablo de Tango Source, te queremos contratar, etcétera, etcétera. Me llamó la atención que fuiste a ver la conferencia Magma, ¿qué tal te pareció? Etcétera. Y ya me dijo, estamos armando un equipo de trainees. Va a ser la primera vez que contratamos gente recién egresada para que aprenda y para que trabaje con nosotros. Y pues, ¿qué te parece? ¿Quieres venir? O sea, para hacerte, era como una prueba, ¿no? Técnica, para ver si le sabía o no le sabía la programada. Y recuerdo que le dije, ¿sabes qué? Le dije, nada más que yo todavía no estoy listo para prácticas profesionales. Y ella me dice, no, che, ¿No estabas listo porque todavía no habías terminado la universidad? Todavía no completaba los suficientes créditos. Okay. Porque allá se maneja por créditos, ¿no? Cada materia tiene una cantidad de créditos. Tenía que completar como el 80% de los créditos para de poder hacer las prácticas. Yo estaba como en el 60, 65 más o menos. Entonces sucede que pues no estaba listo. Me dijo Fede, bueno, pues es que estamos buscando a alguien que sí esté para hacer prácticas profesionales. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Le dije, ¿y qué te parece si me das chance de ir a tu oficina? Le dije, y no me pagues, o sea, no me contrates, o sea, nomás dame chance de ir a aprender. Le dije, ¿qué te parece? Y Fede, pues la verdad, o sea, yo la verdad le tengo mucho cariño a Fede porque él fue el que me dio esa primera oportunidad, ¿no? Él dijo, adelante, che, puedes venir, puedes preguntar, puedes hacer lo que, pues no lo que quieras, ¿no? Pero hacer lo que te corresponde, ¿no? Que es venir y aprovechar la oportunidad de aprender. Y sí, en aquel entonces yo estaba apenas por empezar mi servicio social, que por lo regular el servicio social es con una dependencia de gobierno. Iba a entrar a la Zagarpa, que fue de hecho donde conocí a Nancy, a la que es mi esposa ahorita. Fue amor a primera vista. Sí, entonces estuvo muy curioso porque como que en esa etapa de mi vida todas las piezas como que se fueron acomodando muy, muy interesantemente. Y de lo que es ahora tu vida. De lo que es ahora mi vida, exactamente. Y por ejemplo con Fede, yo solamente tenía que hacer mi servicio social de 5 a 7. Solamente tenía de 2:30 a 4:30 para ir a la oficina y tratar de ver qué habían hecho ese día los que estaban en esa generación de trainees. Perdón, ¿de 2:30 a 4:30? De 2:30 a 4:30. O sea, tenías 2 horas para cachar lo que pudieras cachar. Le quiero mandar un saludo a Chicho, Ajá. al Sase y
a Alejandro Espinosa, que eran los compas de la generación. ¿Con los que estabas aprendiendo o de los que aprendiste? Eran los que estábamos aprendiendo juntos todos. Qué chingón. Fuimos los que, como quien dice, la primera generación de trainees de la empresa. De tango. De tango, exactamente. Entonces, lo que hacía yo era llegar, preguntar lo que pudiera, qué hicieron hoy, pásame el documento para yo leerlo por mi cuenta. Y en ese rato, entre 2:30 y 4:30, siempre agarraba a Fede comiendo. y le decía, Fede, ¿puedo venir aquí a comer contigo? Y ya sacaba yo Fede pues comía pues su comida y yo sacaba mi latita de atún con galletas. ¿Por qué estudiante? Porque obviamente era estudiante. Y empezaba a hacerle preguntas, oye, para hacer esto, ¿cómo se hace? Para hacer aquello, ¿cómo se hace? Y mientras estábamos comiendo, platicábamos sobre el framework, sobre el lenguaje, sobre cosas que a mí me interesaban aprender. Entonces, entre ese tiempo que yo lo usaba para estar allí dentro de la oficina y aprovechar para preguntarle a todos los que estaban trabajando ahí, lo más que pudiera, más los documentos que habían estado generando los otros compañeros de trainees, me fue sirviendo para ir, pues ahora sí que poniéndome al corriente y tratar de aprender lo más que se pudiera. O sea, era una oportunidad que, a pesar de que pues no originalmente los primeros 2 o 3 meses pues era simplemente pues cáele, o sea, ven a la oficina y pregunta lo que puedas, ¿no? Y después esa oportunidad se convirtió en, tenemos un proyecto donde tenemos un cliente que ocupa a alguien medio tiempo, ¿qué tal te parece? Pues yo dije que sí, vamos. Entonces ahí fui metiéndole y ya fue cuando empecé a ganar mi primer dinero y así como programador. Como developer, ajá. Que se sentía como irreal, ¿no? O sea, de hecho, había hecho yo unas horas y fue las primeras horas que hice como media semana nada más de trabajo, ¿no? Y pues en aquel entonces, pues ahora sí que la paga era pues para un trainee, ¿no? Entonces me acuerdo que le dije a Fede, oye Fede, pues ¿qué hubo? Y me dijo, ¿tienes cuenta de banco? Y yo, no. ¿Tienes PayPal? Y yo, no. Y hace Fede, a ver, ¿cuánto te debo? No, pues tanto. Y sacó su cartera. Billetón. Ahí te va. No, hombre, yo estaba en el cielo. Dije, después de haber trabajado tantos trabajos que eran tan físicamente demandantes, porque, por ejemplo, trabajar en el cine y en las hamburguesas era estar todo el día de pie, corriendo de un lado a otro. Por ejemplo, en el Burger King, piso era resbaloso y en varias ocasiones me llegué a caer y tengo lesiones que son desde aquel entonces hasta la fecha. Entonces, de estar trabajando así, pues, en trabajos pues que realmente no tenían nada que ver con mi carrera, a decir, estuve sentado aquí y me gané un billete, cómodamente se me hacía como algo completamente irreal, ¿no? Entonces, ahora sí que así fue como empezó todo. Y la verdad, yo le debo mucho a Tango, le debo mucho a Fede. Es la persona que, si me preguntan, ¿has tenido un mentor en la vida? Es la primera persona que se me viene a la mente, porque fue la persona que me abrió las puertas y que tuvo la disposición y la paciencia, sobre todo, de poder de poder responder a mis preguntas, ¿no? Porque yo lo atiborraba. Él estaba comiendo y yo pregunta tras pregunta tras pregunta y no se enfadaba, o sea, no decía, vale, déjame comer o algo, ¿no? O sea, él decía, no, tú dale. Y él con gusto me respondía. Entonces, para mí eso fue algo muy valioso, ¿no? Saludos a Fede entonces, donde quiera que esté, que tengo entendido que está en Guadalajara. Ahí andan guanatos rompiéndola. Sí. Qué chingón. Para tener un poco más contexto de Fede y de toda esta empresa Tango Source, pues ya lo hemos platicado en otros episodios, pero en Colima pasó algo genial que ojalá pasara en cada estado de la República, que por ahí del 2009 se abrió una empresa de tecnología aquí en Colima que en su momento se llamó Crowd Interactive. Pues eran una bola de developers y yo en recursos humanos junto a otras personas en lo administrativo que les proveíamos software, ¿no?, a clientes de San Francisco. Para no hacer el cuento largo, esta empresa, pues los líderes y la gente que formaba parte ahí de Crowd Interactive empezó a separarse porque
pues por un crecimiento es lo natural. Ajá. Exactamente. Y fueron abriéndose más empresas. Federico es una persona de Argentina que se mudó hasta Colima para trabajar en esta empresa Crowd Interactive y que eventualmente abrió su propia empresa, su propia consultora de desarrollo de software en Colima y que claro le puso Tango Source porque argentino. Pues es argentino, ¿no? el vato. Y pues tenía que desarrollar en Ruby on Rails porque fue lo que aprendió en esta anterior empresa. Sí. Se me hace súper interesante esta historia en particular de Colima, Toñito, porque a cuántas vidas impactó. Muchísimas. En una ciudad tan chiquita que después estas personas que formamos parte de Crowd Interactive fuimos abriendo nuestras empresas y que seguimos impactando en más vidas que ahora incorporamos a nuestros equipos. Sí, la verdad es que ha sido una cadena de... Sí, la verdad es que me siento muy afortunado por haber estado en la época correcta, como por decir así. Me imagino que de todas maneras esto era un movimiento de desarrollo de software que se iba eventualmente a llegar a Colima, ¿no? Pero ellos que fueron los que iniciaron aquí, porque pues obviamente antes había como que aprendías a programar por medio, te agarrabas un libro de C# y empezabas a leerlo y ibas viendo cómo programar. En el minuto en el que empezaron a surgir los foros, las páginas donde se ponían tutoriales, todo eso empezó a crecer el compartir conocimiento en línea. Y eso pues eventualmente pues fue dando pauta a que no solamente fuera como algo, por ejemplo, usar Ruby on Rails no fuera algo regionalizado de una ciudad de Estados Unidos, sino que ellos mismos por medio de las comunidades generaban la documentación, generaban el soporte, el lenguaje, el framework, y todo eso se fue pues ahora sí que compartiendo. Y pues obviamente en Colima lo que potenció fue esas empresas, que la verdad fue pues ahora sí que muy positivo, ¿no? Para muchísima gente, y lo sigue siendo lo hasta el día de hoy. Siendo, exactamente, muy acertado, Toñito. Y que hizo que mucha gente como tú, eres un buen ejemplo, que mucha gente no se fuera de Colima, Toño. Uh-huh. No, digo, yo no tengo yo mismo he sido de las personas que me salgo de Colima para buscar oportunidades de chamba en otros lados, y lo seguiría haciendo porque me gusta, ¿no? Pero hay un tema que se llama fuga de cerebros, uh-huh, muy interesante, que que habla básicamente de cuánta gente tiene que emigrar fuera de su ciudad natal porque en su ciudad no hay chamba. Sí. ¿No? Y se da en Colima un chingo porque aquí Colima es conocido porque no tiene chambas casi, ¿no? Porque salir de la universidad es trabajar en gobierno o en la Universidad de Colima. Sí. Con los que estudiamos, digamos, áreas administrativas o áreas no tecnológicas, por decirlo así. Pero ahora está bien sabido que si estudias ingeniería de software o alguna ingeniería afín en Colima y no te quieres salir de este rancho, no tienes por qué salirte toda la vida como en tu caso, Toño, ¿no? ¿Cómo fue esa historia después de Tango como de programador de software que hizo que te siguieras quedando en Colima? ¿Qué pasó después? Sí, mira, yo de Tango me salí por allá del 2013, 2014. O sea, ¿duraste cuántos años en Tango? Como 3 años y medio, más o menos. Ajá. Y al momento de salirme, se me dio la oportunidad de entrar como co-founder. O sea, encontré un socio que, de hecho, incluso era mismo cliente de Tango, y al momento de que yo presenté mi renuncia, me dijo, un saludo para Eric, me dijo el CEO, me dijo, mira, Vale necesita alguien que sea su cofundador técnico. Si quieres ir, no te vamos a detener, o sea, te vamos a dar chance de que te vayas con él. Entonces, decidí, pues ahora sí que tomar el camino del emprendedor, ¿no? Y se dio la oportunidad porque pues hice las conexiones sin tener que ir muy lejos, y gracias a las oportunidades que vi aquí, y empecé ahora sí que a seguir mi propio camino, y llevo trabajando remoto muchísimo antes de la pandemia. Tengo desde el 2014 100% trabajando en casa, y ahora sí que ahí si ven en ¿cómo se llama?
en mi Twitter va a decir que me rehúso a salir de mi rancho porque no, o sea, me gusta mucho Colima, me gusta mucho la calidad de vida que tenemos aquí. Toño, y hablar inglés, tener experiencia en Ruby, exponerte en conferencias, qué sé yo, ¿te ha llevado a estar en una de las empresas de e-commerce con más punch a nivel mundial como Shopify, ¿verdad? ¿Cómo fue tu entrada a Shopify? ¿Cómo llegaste hasta ahí? No sé. Bueno, sí sé. O sea, el asunto es que fue en un momento en el que ya tenía yo un rato trabajando con una empresa y yo sentía que ya había dado lo suficiente a la empresa y quería un nuevo reto, ¿no? Pero en ese proceso, pues, mi filosofía para aplicar fue, le voy a tirar a todas estas empresas, startups, porque es donde probablemente pueda tener el mayor porcentaje de éxito como candidato, pero tiré mis tiros grandes, ¿no? O sea, hice mis big shots a Microsoft, a GitHub, a GitLab, a Shopify. Y Shopify fue la única que dije, no me van a contratar, ni me van a decir, o sea, voy a mandar mi currículum y, o sea, lo van a pasar de largo, pues. Entonces, cuando me mandaron el correo que sí estaban interesados en hacer entrevistas conmigo, yo estaba, o sea, dije yo, bueno, pues, ¿qué pedo? Ajá, o sea, como que te pellizcas, ¿no? Para decir, ¿qué onda? Y dije, bueno, vamos a hacer el proceso. O sea, el proceso fue un proceso muy, muy ameno. Yo pensé que iba a ser un poquito más estresante. Sí fue estresante, obviamente, ¿no? Tiene su nivel de estrés. Pero más que nada el proceso de entrevistas fue no tanto para ponerte a resolver problemas complejos, sino para entender cómo piensas sobre el código. Entonces, la primera entrevista fue, no me acuerdo exactamente lo que resolvimos, pero me presentaron un problema que tenía sus requerimientos y me dijeron, bueno, vamos a modelarlo, ¿no? Y lo empezamos a modelar con orientación a objetos. Me dijeron, escoge el lenguaje de programación que tú quieras, y así lo fuimos haciendo. Y yo siento que, o sea, yo sentí en ese momento que me había ido bien, a pesar de que no terminé el problema. El objetivo del entrevistador era darse una idea de cómo pienso, ¿no? De cómo funciona mi cerebro al momento de pensar sobre código. Entonces, o sobre un problema y transformarlo a código. Entonces, esa fue la primera. Después tuve una entrevista sobre mi experiencia, me preguntaron de todo, ¿no? Y fíjate que curiosamente de la que me preguntaron más de cómo había sido mi experiencia fue de Q Technologies, donde fui cofundador. O sea, a ellos les interesó. Q Technologies se llamaba, ajá. A ellos les interesó más cómo me había ido como emprendedor y qué era lo que había pasado, ¿no? Y qué fue lo que aprendí de esa experiencia. Entonces, cuando me hicieron la entrevista verbal, que era, pues ahora sí que meterse a la experiencia de profesional, ahí fue donde nos enfocamos la mayor cantidad de tiempo, todos los desafíos, todo lo que aprendí, todo lo que se hizo en su momento. Y yo siento que, por ejemplo, esa fue, o sea, ese trabajo donde me arriesgué a trabajar en un lugar donde no me pagaban, porque había meses que duraba 4 meses sin recibir salario y luego me pagaban una parte y luego así. ¿Por qué? Porque la empresa no tenía cash flow en ese momento, porque apenas se iba levantando, que es perfectamente entendible, ¿no? Entonces se toma uno el riesgo y dices, pues lo que salga, si es dinero me va a beneficiar, si es experiencia va a beneficiar aún más. A veces piensas que estás como hasta mero abajo, ¿no? Pero lo que estás haciendo es como construir los cimientos, ¿no? De lo que eventualmente se va a convertir tu carrera profesional, ¿no? A pesar de que lo estás haciendo con mucho sacrificio, ¿no? Entonces, sí, me dieron la oferta de trabajo en Shopify y la verdad, digo, yo estaba que no me la creía. Pero fue muy interesante porque a mí me gusta mucho, me gustó mucho haber trabajado con ellos porque, pues ahora sí que es una de las empresas que más le invierte a la tecnología de Ruby on Rails. Entonces, específico de Ruby on Rails. Específico de Ruby on Rails y de React y GraphQL. Entonces, ahora sí que tuve la oportunidad de aprender de gente muy experimentada. Te puedo decir que, pues no sé, yo sentía como que era
como que era el más novato, ¿no? Del equipo donde estuve trabajando, porque todos se veía que ya estaban muy experimentados. Entonces tomé la oportunidad, porque hasta ese momento siempre me había tocado ser como el lead developer de cualquier proyecto en el que había trabajado. En ese entonces yo era simplemente una pieza más del equipo, ¿no? Y a lo mejor a veces pues ser como una pieza más del equipo no resulta ser tan glamoroso, ¿no? Porque a veces pues tú quieres ser el número uno, pero hay un libro que me gustó mucho de Chad Fowler que se llama El programador apasionado. Ya me acordé. Sí. Chad Fowler, El programador apasionado. Ese libro me gustó mucho precisamente porque habla en uno de sus capítulos sobre ser el peor de la banda. Así se llama el título, Ser el peor de la banda, ¿no? Está hablando de que, por ejemplo, en un grupo musical tú tienes el baterista, el guitarrista, el del bajo, el que canta, ¿no? Obviamente si es un grupo, una orquesta, un grupo de jazz, pues obviamente hay más instrumentos involucrados, pero la idea es que siempre le tires a ser el peor entre los top, o sea, entrar a una empresa top y aunque no seas el más experimentado, simplemente por estar ahí te empiezas a nivelar con tus compañeros por aprender de sus experiencias externas, ¿no? Entonces, en ese momento ese libro lo leí en el 2014, el 2013, y estoy hablando del 2021. Sí, 2021, cuando entré a trabajar a Shopify. Entonces, me tomó 7 años por fin tener la oportunidad de aprender de alguien que tuviera más experiencia que yo. De ser el peor de la banda ahí. Pues sí, de ser el peor de la banda, entre comillas. Ajá, exactamente, porque de hecho casi todo mi equipo, de todo mi equipo del que estaba yo trabajando, había gente que era muy cabrona en React, pero había gente que era muy buena en backend, pero ellos habían trabajado con otras tecnologías que no eran Rails. Entonces muchos venían de Java, muchos venían de Kotlin, muchos venían de otros lenguajes de programación, de Elixir, de Scala. Y curiosamente, a pesar de ser la persona con menos experiencia trabajando en Big Tech, como que dice, en mi equipo era yo el que tenía más experiencia en Ruby on Rails. O sea, entré a una empresa de Ruby on Rails siendo yo el más experimentado en el lenguaje. Entonces fue como una combinación medio curiosa, porque a su vez que estaba aprendiendo, me tocaba que mucha gente del equipo se acercaba a mí para preguntarme cosas. Oye, ¿cómo le hago aquí? Oye, ¿cómo funciona acá? Oye, ¿por qué me está saliendo este error? Oye, ayúdame a ver por qué no encuentro este método, ¿no? Cuando hacen métodos de metaprogramación. Entonces era yo el que les ayudaba a hacer como esa ingeniería inversa, ¿no? Del código de otras personas, porque yo era el más experimentado en Ruby, a pesar de nunca haber trabajado en una empresa tan grande como Shopify, ¿no? Entonces eso fue como una parte muy interesante de esa experiencia. Y todo aprendido en estas empresas colimotas como Tango Source, ¿no? Aprendido en estas empresas colimotas, así es. Qué buenísimo, Toño. Ahora sí que tu experiencia personal, que por eso fue parte que quise invitarte a ser parte de este episodio, pues que compartieras que las personas normales, comunes y con historias comunes y corrientes como nosotros, pues pueden ser programadores también, ¿no? Ajá, personas que trabajaron en un lavaautos, personas que trabajaron en un Cinépolis, en un Starbucks, en lo que quieras. Al día de hoy son programadores y que muy probablemente no te imaginabas en ese entonces el éxito que podrías tener al día de hoy. Y que yo le llamo éxito, Toño, al trabajar. ¿Tú desde cuándo que trabajas home office, desde casa? Desde el 2014. O sea, como 6 años antes de la se pandemia, haya puesto de moda debido a una pandemia, ¿no? Que qué mala onda que se puso de moda por una pandemia, o sea, qué mal pedo que debido a ese hecho pandémico tuvo que ponerse de moda, sí. Pero que en tu caso ya lo hacías, pues, ¿no? Y que esa es la parte interesante de ti. Toño, ¿cuál crees que... Por todas las personas dudamos de nuestras capacidades, todas las personas creemos que no la vamos a hacer porque cojeamos de ciertas habilidades o de ciertas tareas que creemos que no podemos alcanzar. En tu caso, ¿cuál crees que en un inicio tú lo creías como desventaja tuya para ser programador, pero que al día de hoy es una de tus fortalezas? Híjole. Mira,
Se me viene a la mente, yo desde muy chiquillo era el típico niño que le decían a mi mamá, su muchacho es inteligente pero es muy flojo. ¿Por qué? Porque ahora sí que mi límite de atención era muy reducido. O sea, yo de niño no me podían sentar a hacer una tarea de la escuela porque no la terminaba. O sea, empezaba algo y menos de un minuto, vámonos, otra cosa, porque ya me había enfadado. Eso originalmente me causaba mucha frustración. Eventualmente me di cuenta que una de las cosas, y de hecho en Shopify me pusieron el ingeniero a la inversa, ¿no? Como apodo, porque podía, como tengo mi foco de atención muy distribuido, puedo empezar en un lado del código y llegar hasta el otro lado muy rápido. O sea, es una de las fortalezas que tengo, que puedo discernir código bastante rápido. Y que a veces... Por tu déficit de atención. Porque estoy en todo. Ajá, estoy viendo un archivo y estoy en todo. Entonces, eso fue, sin saberlo, como una fortaleza que ahorita estoy sacándole provecho. Incluso en mi trabajo más reciente, porque pues me tocó tener que salir de Shopify por cuestiones de layoffs. En mi trabajo más reciente pude adaptarme rápido al código fuente, porque empecé ahora sí que a hacer ingeniería inversa de los problemas que tenía la plataforma, y empecé a entender cómo funcionaba gracias a esa forma de trabajar que tengo. Entonces, pues ahora sí que lo llaman, como quien dice, como que eres un adulto funcional, ¿no? O sea, eres un adulto con déficit de atención, pero funcional, ¿no? Porque obviamente, como todo, ¿no? Vives como dentro de un espectro, ¿no? Entonces, ahora sí que estoy en el espectro donde dices, aquí es donde funciona, ¿no? Y hay personas que pues tienen ahora sí que problemas un poquito más grandes de los que yo tengo, ¿no? Claro, qué interesante esto que hablamos, Toño. Alguna vez yo leí un artículo que decía que las personas que hicieron un estudio y que resultó que las personas que padecen de autismo son muy buenas para ser QA engineers, para probar Órale. código. Entonces, eso me hace pensar que los probables defectos que consideramos las personas que tenemos muy probablemente pueden ser ventajas en otras áreas de nuestra vida. Sí, ¿verdad? Definitivamente. Ahora sí que cada persona, los humanos somos muy complejos, ¿no? Y cada persona tiene su forma fisiológicamente y neurológicamente diferente de operar, ¿no? Y ahora sí que una de las cosas que aprendí cuando tuve la oportunidad de ser líder de diferentes equipos fue identificar como las fortalezas de cada individuo y tratar de en lugar de decirle, mira, porque eres muy bueno en esto, te falta esto, ¿no? Por ejemplo, porque mucha gente tiende a dar retroalimentación de esa manera, ¿no? Ah, mira, eres muy bueno en backend, pero me gustaría hacer frontend, así que te voy a poner a hacer frontend. Pero ¿qué tal si no te gusta, no? ¿Qué tal si es algo que no te llama la atención o es algo con lo que no haces clic? Tu cerebro no funciona igual trabajando en frontend que en backend y viceversa, ¿no? Entonces, hay mucha gente que prefiere trabajar 100% en JavaScript porque es lo que se les da más naturalmente. Y de hecho, no hace mucho leí un artículo del Harvard Business Review que se llama La falacia de la retroalimentación, Fallacy of Feedback, que habla de eso, que muchas veces pensamos que por decir que una persona tiene una fortaleza en un lado, debería de tener también una fortaleza en otro. Entonces, al momento, como jefe, como manager, como líder, en lugar de decir, tienes que redoblar tus esfuerzos en lo que eres bueno, a veces queremos hacer que las personas sobresalgan en cosas que no se les dan. Sí. Entonces, eso fue, cuando lo leí, fue cuando era Engineering Manager en AMB, y me sirvió mucho como para darme cuenta de decir, ok, creo que el approach que estoy tomando de manager debería de encaminarse en darle la oportunidad a las personas que estaban en mi equipo en ese momento. Saludos a Cristina, a Pepe y a Ale, y a Yotzin, y a Daniel, y a Luis Galaviz. Pura personalidad colimota. Darles la oportunidad de que trabajaran y
y que trabajaran en donde se sienten que pueden dar lo mejor de sí mismos, ¿no? En lugar de decirles, quiero que crezcas en esta área porque yo lo digo, ¿no? Sino que más bien, ¿qué te gusta a ti? Y por ahí es donde deberíamos de caminar, ¿no? Entonces, ahí... ¿Qué es lo que te gusta y cuál es tu habilidad, no? Sí, o sea, al final de cuentas... ¿Cómo aprendes tú, no? Exactamente. Con lo que hablábamos ahorita. Y me recuerda mucho esa imagen que alguna vez vi llamada... Bueno, el título de la imagen se llamaba La educación actual. Y estaba un árbol, a un lado del árbol diferentes animales como un león, una hormiga, una culebra, un pájaro. Les decían en la imagen cómo subirías este árbol, ¿no? Entonces, pues cada animal lo iba a subir de manera diferente, sí, ¿no? Y ese era como el reflejo de la educación actual, que creen que todos vamos a hacer lo mismo o que todos vamos a aprender igual, pero no. Como lo acabas de decir, las personas somos completamente diferentes. Sí. Exacto. Toño, para casi terminar esta buenísima charla, la experiencia que nos compartiste desde antes de ser developer, estoy seguro que te forjó o te ayudó a estar donde estás ahora. Al día de hoy, ¿en qué chamba estás y cómo te la conseguiste? Sí, mira, ahorita estoy trabajando en una empresa de Washington, D.C. que se llama Subin. Y ellos, nosotros estamos construyendo una plataforma de educación, de tecnología para la educación, que es una plataforma que se llama Beanstack, que es para que los niños de las bibliotecas públicas, de las escuelas, del sistema de educación en general de Estados Unidos, y que de hecho les quiero hacer como el pitch para que también lo puedan transportar a México, para que los niños puedan incentivarse a leer. De hecho, es como la ironía, ¿no?, de lo que te acabo de contar. Tuve una plática muy interesante con los cofundadores de la empresa cuando me iban a contratar, que de hecho fue Ale Ornelas la que me refirió, o la que me recomendó, como quien dice. Otra colimota rifándose la encanada. Saludos hasta Vancouver. Sí. Con ella trabajé en AMB, nos llevamos súper bien. Cuando yo estuve en Shopify, le hice su referral, y cuando nos tocó que Shopify hiciera layoffs y nos recortaron a los dos al mismo tiempo, ella consiguió la chamba y les dijo, tráiganse a Antonio porque les va a servir, y espero no decepcionar, porque eso de recomendar gente es algo donde siento que es más responsabilidad del recomendado. Ahora sí que, como diría mi abuelo, ¿no?, sacar la casta y decir, o sea, esta recomendación o el ¿cómo se llama? El hecho que hayas puesto tu reputación en la línea para recomendarme, te lo voy a agradecer, pues haciendo el mejor trabajo que pueda, ¿no? Para que no quedes mal tú también, aparte de no quedar mal yo, ¿no?, como el recomendado. Entonces, platicando con los cofundadores de la empresa, les comenté, les dije, ¿saben qué? Yo soy una persona que no lee mucho, o sea, soy muy malo para esto. Y me dijeron, órale, qué interesante. O sea, les expliqué, son maestros los cofundadores, y de hecho ellos, precisamente porque son maestros y entienden de pedagogía, pues entendieron mi experiencia, y les dije, miren, yo funciono y trabajo de esta manera. Y me dijeron, nos parece perfecto, a lo mejor se puede dar la oportunidad de que empecemos a trabajar en ti para que puedas mejorar tus hábitos de lectura o no, tú lo decides, pero la plataforma que hacemos es esto, y pues ahora sí que esperamos que puedas contribuir de una manera que sea, pues ahora sí que importante, ¿no?, para la empresa, y creo que lo he hecho hasta ahorita. Entonces, estoy bastante contento. ¿Cómo te conseguiste esa chamba, güey? Ale me refirió. Ella me jaló. Okay. Entonces, ¿ha sido por networking, por networking, compas, por referrals? Que sí. Estoy seguro que esa manera de relacionarte te la dejó las chambas que tuviste antes de developer. Sí, ¿no? Definitivamente. Creo yo que el mayor éxito de una persona y que no se paga con nada es la vida personal, que la vida personal sea satisfactoria. Sí. Y yo que te sigo en tus redes sociales y que he sido ahí fan tuyo y compa tuyo por varios años, veo que tienes una familia que te quiere, y eso es más valioso que todo lo que estábamos hablando ahorita. ¿Cómo balanceas tu vida personal estando en casa, siendo esposo, siendo papá, y a la vez siendo trabajador de una empresa de modalidad remota?
Híjole. Ahora sí que como dice el dicho, ¿no? La carga es andar al burro. Ay, huevo. Mira, la verdad es que sí. Mira, yo conocí a Nancy. Ella es licenciada en informática. La conocí cuando estaba haciendo. Saludos para Nancy, Saludos para Nancy. Si fuera un live nos estuviera escuchando, ¿verdad? Mira, la verdad es que nos hallamos muy bien. Hicimos clic casi de inmediato. Y ella entiende toda la parte de mi trabajo, de lo que hago, del por qué tengo que a veces invertir más tiempo, por qué a veces menos, por qué porque el esquema es diferente, ¿no? al trabajo de otras personas, ¿no? Y que a veces, a pesar de que se termine el día, tu cerebro todavía sigue en el problema que no pudiste resolver a la hora del trabajo, ¿no? Entonces, y a veces no puedo estar 100% presente porque no se me ha quitado la cabeza ese problema, ¿no? Entonces, ahora sí que todo tiene que ver con la gran compañera, con la gran esposa que tengo. Ella es la que recibe. Ahora sí que, pues mira, yo trabajo, tomamos la decisión de yo trabajar y que ella se dedicara a la casa. La tomamos juntos y ella es para mí, la que recibe la carga más pesada, la verdad. Entonces, yo la verdad le tengo mucho amor, mucho cariño, le agradezco infinitamente todo lo que ha hecho, y a mis hijos, pues los amo. Ellos son mi todo, o sea, todo. Entonces, yo me levanto todos los días a las 7 de la mañana, preparo a Max, lo llevo a la escuela, me regreso en friega, desayunamos juntos, Nancy y yo, me pongo a trabajar a las 9, comemos a las 2 juntos en familia, y a las 5 de la tarde yo ya me desocupé, y ya todo el resto de la tarde es para los niños, o sea, para lo que ellos ocupen, que si ocupan que hagamos un mandado, que los llevemos al doctor, que hagamos esto, que hagamos aquello, ¿no? Y sí, la verdad, para poder lograr, pues, balancear eso, tuve que separar la cuestión laboral y la cuestión del hecho de que parte de mí es ser developer. Lo tuve que separar con la parte en la que soy, pues ahora sí que padre de familia, ¿no? Entonces, sí hay días en los que el trabajo me exige más, hay días en los que le enfoco un poquito más a la cuestión de trabajo, a veces de comunidad, la verdad muy pocas, pero sí para mí es importante tener esa separación para que yo pueda poder balancear las cosas, porque si tengo todo revuelto, si no tengo un tiempo de trabajo y tengo un tiempo de familia, pues ahora sí que me voy a quedar como quien dice, como dice el otro dicho, ¿no? El perro de las dos tortas, ¿no? O sea, ni voy a poder hacer mi trabajo bien, ni voy a poder hacer mi rol en la familia bien. Entonces, es ahora sí que cuestión de establecer límites entre una cosa y la otra y tratar de darle prioridad a lo que es importante, ¿no? Que en mi caso, ahorita en esta etapa de mi vida, pues es mi esposa, son mis hijos, están chiquitos todavía. Max tiene 6 años recién cumplidos y Romina tiene 10 meses, entonces todavía nos queda un largo camino por delante, ¿no? Y pues la verdad es que estoy bastante emocionado por lo que depara en el futuro, ¿no? Y espero que pues podamos seguirlo haciendo, ¿no? Que podamos estar teniendo pues esas ganas de seguir trabajando y tener esa oportunidad de ver crecer a mis hijos todos los días, que es algo que a lo mejor es un lujo, la verdad, que muchos papás no tienen, ¿no? Porque muchos papás tienen que trabajar de sol a sol y trabajan fuera, y mis respetos por todo eso, por todo el esfuerzo que ponen, y que muchas veces pues por el trabajo que les demanda demasiado, pues hay que sacrificar un poquito a la familia, y en mi caso pues no me he visto la necesidad, y es una fortuna, o sea, es una bendición, es algo que me considero afortunado por eso. Entonces, pues sí. Felicidades, Toño, vaya que sí eres afortunado. Toño, para despedirnos, si la gente que nos escuchó le gustó tu charla, quisiera estar en contacto contigo, quisiera contactarte, no sé, por alguna duda sobre networking, sobre cómo aprender inglés o cómo dar una conferencia en algún otro país, qué sé yo, ¿cómo te podrían contactar? ¿Cuál es ahora sí que la manera en que podrías responder más ágil? Pues mira, estoy en Twitter como @thenaux
Thenoaux. Ajá. Es ese nombre, por si te lo preguntas, Ajá. era mi seudónimo de grafitero en la secundaria. Ah, fuiste grafitero, qué perrón. No ilegalmente. O sea, nomás por aparentar. Ok, entonces si veo algún graffiti por ahí con esa firma. Nunca grafiteé. O sea, Ok. nada más era por decir que tenía mi firma Oh, en la yeah. secundaria. Ok, eras cholo, pues. Era medio cholo, ajá. Ok. Entonces, había que hacer lo que se tenía que hacer, ¿no? En aquel momento era... Ahorita desconozco cómo esté la chaviza, Ajá. pero en aquel momento era como lo máximo en la secundaria, ¿no? Ser skater y pertenecer a algún grupo y tener tu firma, ¿no? Como grafitero, según eso, ¿no? Qué chingón. No grupos de WhatsApp como ahora. No, ya no. Ok. Venga, ¿o algún correo electrónico? También está un poquito difícil de deletrear. Mejor te lo paso y no sé si lo puedas poner. Lo ponemos aquí en Sí. la imagen. Lo que pasa es que sí, también están indescifrables mis cuentas. Venga. Ahora sí que muchas gracias, Toño, por aceptar esta invitación a este 15º o 15º episodio de Chambiología. Es una fecha bien especial como 15 de septiembre y que la gente se dé cuenta que de las buenas personas que viven en México y que viven aquí en Colima. Sí. Muchísimas gracias, Muchísimas Toño. gracias por invitarme. A la gente que nos está escuchando, muchas gracias por llegar a este minuto de este episodio. Les invito a suscribirse aquí en este canal de Chambiología en YouTube y así también estamos en Spotify. Y si quieren seguir en contacto conmigo, su compa Chambitas, ya saben que me encuentran en Twitter o como se llama el día de hoy, Facebook, LinkedIn e Instagram como Don Chambitas. Nos vemos la próxima quincena y ¡viva México, cabrones! ¡Viva! Don Chambitas presenta Chambiología, un proyecto de podcast comunicado por Hugo Hernández.